Muy buenas noches y gracias por conectarse, por tomarse este tiempo y pues gracias también por esta invitación. Vamos a hacer juntos esta oración que conocemos creo que bien, que es la consagración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía y mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Muy bien. Una cuestión práctica, y ahorita nos decía Marta, si hay alguna pregunta o algo de lo que yo vaya diciendo que no quede claro, por favor, me la escriben luego en el chat, ¿verdad? Para poderla aclarar en lo que esté en mis manos y que podamos ir avanzando juntos. La idea no es que tenemos que acabar rapidísimo, el tiempo es para nosotros, para tomarnos pues este ratito que nos pueda ayudar. Y lo importante va a ser que lo vayamos haciendo juntos, ¿no? Entonces, si algo no queda claro, por favor me lo dicen, ¿sí? Este, Les voy a pedir también que en algún momento ustedes vayan haciendo un trabajito personal y bueno, pues eso ya también les toca, ¿verdad? A cada uno y algún momentito para compartir donde también va a ser con plena libertad, ¿no? Si por algún extraño motivo fallara la conexión, que donde estoy se supone que la conexión es muy buena, pues ahí me mandan un mensajito por WhatsApp y retomamos o vemos cómo arreglar la situación. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a ver este tema que ustedes mismos nos solicitaron: alimenta tu cuerpo y tu espíritu. Creo que alguna vez hemos escuchado esto de que somos lo que comemos, ¿no? De hecho, hace algunos años había alguna publicidad en relación a eso, y aquí no lo representa, ¿no? Incluso gráficamente, con esa aprobación, ese like, ese estar de acuerdo a las cuestiones naturales, ¿no? Fruta, verdura, vemos sobre todo vegetales, ¿no? Lo más natural. Y como aquello no positivo, pues más bien los alimentos muy procesados, cargados en harinas, en grasas, en azúcares, no se diga, y que pues sabemos no siempre nos hacen bien, ¿verdad? Ahí está también, creo que gráficamente el consejo, uno de los consejos que dan los que saben de nutrición, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el alimento para nuestro cerebro. Vemos ahí algunas verduras, vemos algunos berries, algunas semillas también con esa grasa natural que nos ayuda, salmón, y ahí podemos seguirle, ¿no? Y si nos ponemos a revisar nuestra alimentación, también según los que saben, según los nutriólogos, pues ahí hay una indicación, ¿no? En la base de la pirámide, como lo más amplio de lo que podemos como comer, ingerir como en mayor cantidad, pues todos los vegetales, ¿no? Verduras. En un gradito arriba, es decir, un poquito menos, pero también es algo muy natural, las frutas, lo que sabemos que ya ahí entran los azúcares, ¿no? Después vienen las harinas, ya también en menor cantidad, luego las leguminosas,
Y luego ya de ahí vienen, pues, las proteínas, ¿no? Los lácteos, la carne, y ya por último, como lo más procesado, los dulces. Y aquí hay otro ejemplito, ¿no? Que también, no es en pirámide, es así en circulito, pero igual como guardando las proporciones. ¿Por qué les presento esto? Porque quisiera que nos detuviéramos un par de minutitos a hacer algo de esto, ya sea en pirámide, ya sea en circulito, o ya sea que ustedes le pongan más o menos como porcentajes, pero lo que vamos a revisar es a qué le dedicamos tiempo en nuestra vida ordinaria, ¿sí? ¿A qué le dedicamos nuestra atención y nuestro esfuerzo? Y la idea no es hacernos una culpa de esto, ¿sí? O de decir, yo debería, le dedico mucho tiempo a mi casa, pero debería dedicarle más tiempo a mi apostolado. No, no. ¿A qué le dedicas tiempo? ¿Sí? O yo quisiera dedicarle más tiempo a atender a mis papás enfermos, pero no alcanzo. No. ¿A qué le dedicas tiempo? ¿Sí? Entonces, que nos tomemos un par de minutos y si les ayuda la imagen esta que tenemos ahorita de el círculo dividido en partes como rebanadas de un pie, o esta anterior de pirámide, la que a ustedes les sirva, o de plano quieren poner más o menos porcentajes, cantidades, pero ¿a qué le dedicamos tiempo efectivamente en nuestra vida ordinaria? ¿Queda claro? Sí, padre. Sí. Bueno, entonces adelante, un par de minutitos. Larry, amigo, despierta. Larry, despierta, amigo. ¿Listos? Sí, padre. Bueno, Sí. muy bien.
Eso lo vamos a tener ahí y que nos sirva como para luego confrontarlo al final como queremos o cómo podríamos reorganizar ahora sí que nuestra dieta de alimento espiritual, ¿no? Lo anterior fue simplemente una imagen o estas imágenes que nos recuerdan pues que necesitamos también aprender a comer, ¿no? A veces pues por el ambiente en el que vivimos o por aquello a lo que teníamos acceso o también aquello a lo que más nos gustaba, pues no siempre tenemos esa alimentación que debemos, ¿no? Y ya después los profesionales de la salud nos van invitando a que aprendamos a comer, ¿no? Y ya luego ellos son los que nos van indicando cantidades, porciones, momentos y posibilidades que sobre todo sean acordes a aquello que necesitamos, ¿no? Porque pues cada metabolismo es diferente. Ahora vamos a acercarnos a esto, ¿no? A esta pregunta, ¿cómo alimentamos nuestro espíritu? Y por eso iniciamos con esa pregunta, a ver, ¿a qué le dedicas tiempo? Porque si no hay tiempo para alimentar nuestro espíritu, pues va a ser un poco limitado, ¿no? Aquello que nos nutra. O podemos a lo mejor tener muy buena intención, pero no logramos hacerlo del todo. O a veces no sabemos. Y entonces también es un poquito la pregunta, ¿y qué hacer, no? Lo que les voy a proponer como pistas para este alimento del espíritu son eso, pistas, ¿sí? Son algunos recursos que no son ocurrencia mía, sino que forman parte ya de la tradición de la espiritualidad de la cruz y con ello también de la iglesia, ¿sí? En el número 46 del Estatuto del Apostolado de la Cruz, el librito azul que conocemos, se nos dice que cada apóstol de la cruz es el primer responsable de su propia formación. Y esto no para decir que los animadores y los coordinadores no tienen responsabilidad, más bien para crear esa corresponsabilidad o esa participación de todos. Trato de explicarme. Podemos incluso tener el acceso a toda la cuenta de conciencia de Conchita, pero si no la leemos, si no la estudiamos, nos sirve a poco. Podemos tener al mejor de los predicadores y a los mejores animadores de todo el apostolado de la cruz. Si no queremos participar, si no nos dejamos tocar por lo que dicen, no nos sirve. Y el caso contrario también, podemos tener a lo mejor un material muy sencillo, pero que si encuentra en nosotros esa disposición, se va a volver un elemento muy enriquecedor, ¿sí? Entonces, pues que pongamos atención a cómo está nuestra disposición a seguirnos formando, ¿sí? Si vamos procurando lo necesario, si nos unimos a otros, si vamos buscando lo que hace bien a cada grupo, a cada centro, a toda la zona, adelante, ¿no? Porque a final de cuentas es nutrir nuestro interior, como nos dice también este pequeño no hay árbol se cosechan uvas que tiene en su corazón. Padre, se cortó. Padre. ¿Padre está ahí? Se nos fue el padre.
Se nos fue el padre. Vamos a ver si logra entrar otra vez el padre. Sí, ya estoy aquí. Ya está, Perdón. padre. No, no lo miro, padre. Ya está aquí. Ok, Aquí ando, aquí ando. muy bien. Ah, ya lo vi, padre. Sí. Bueno, espero que no vuelva a fallar esta cosa. Una disculpa. Decíamos entonces, a la luz de esta página del Evangelio, en lo que está subrayado, el hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. Tiene que ver con esta responsabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que voy metiendo en mi corazón? ¿Qué es lo que voy guardando en mi interior? Quiero que de mi corazón surja la bondad, la paciencia, la generosidad, pues necesito alimentarme de ello. Me alimento de chisme, envidia, flojera, pues es lo que terminaré sacando de mi corazón, ¿no? Entonces, por eso, recordar que somos responsables de aquello que nos va alimentando como apóstoles de la cruz, como cristianos también, ¿sí? Lo importante será también que juntos nos ayudemos a que eso, el corazón se llene de todo aquello que forma parte de la identidad del apóstol y lo hace proyectarse como tal, ¿sí? El librito de estatutos y reglamentos anteriores del apostolado de la cruz, que era un librito pequeño, color naranja, en el capítulo cuarto nos presentaba estos medios para progresar en nuestro espíritu. A ver, ¿aquí me escuchan? Sí, padre. Sí. Ah, perfecto. Les decía que el capítulo cuarto de nuestros estatutos anteriores nos presentaba estos medios para progresar en nuestro espíritu, que es lo que quisiera proponerles como pues estas pistas o recursos para ir nutriendo nuestro interior. No son una ocurrencia mía, no son una genialidad mía, es algo que ya pertenece a nuestra tradición espiritual. Ahora los nuevos estatutos integran estos elementos, pero como su organización cambió, ya no están presentes en un solo capítulo. La idea es que ahorita los podamos retomar junto con también alguna otra pista para que podamos ir como formando esa dieta, por así decirlo, ese menú que nos va a servir para alimentar nuestro espíritu. Esta presentación también la tiene ya Karina, algún comercial, y también está el material en versión de los textos y Se está cortando, padre. cambiarme, les pido un poco de paciencia.
¿Qué pasa, Cookie? No me llamo Leticia, soy David Ruiz, esposo de Leticia. Para que sepan, van a decir, hola, esa es mujer, y no, no soy hombre. Mientras que se regula todo esto. Un gusto Un saludarlos saludo a al todos. doctor David Buenas Luis, noches. Realmente. y también a Héctor. Buenas noches. Noches, ¿cómo está familia de la Buenas Cruz? noches. Buenas noches. Gusto en saludarlos a todos. Igualmente. Mientras se integra el padre, ahí platicaremos. Qué bueno que te conectaste, Carlos. Gracias, aquí estamos a la orden. Mira, David, ahí si pones en la parte superior derecha, junto a donde dice mute, hay unos 3 puntitos, ahí puedes cambiar el nombre. Le das clic y te va a aparecer cambiar el nombre. ¿A dónde? Donde dice, en la parte superior derecha, los 3 puntitos, Ok, en el renglón de hasta abajo, donde dice rename, cambias el nombre. Bueno, pero no, mejor así que me llamen. Soy Leticia. Pero Ay, Carlos. pero para los amigos soy el doctor David Ruiz García. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Ahí está el padre nuevamente. A ver, esperemos que aquí la conexión funcione mejor. Mil disculpas, qué pena. No, está bien, padre. Marta, si me podría hacer otra vez co-host para, Muy bien, padre. por favor. Listo, padre. Perfecto, muchas gracias. Entonces, nos quedamos aquí, ¿no? En Sí. estos medios para progresar en nuestro espíritu. Y aquí quisiera solamente hacer unas anotaciones previas antes de empezar a ver cada uno. Lo primero, y nos puede servir como referencia, el texto de Mateo 6, 1, 18, que a lo mejor así en numeritos no nos suena mucho, pero que vamos a escuchar el miércoles de ceniza, porque ahí se nos recuerdan los medios tradicionales para la cuaresma, que son la oración, el ayuno y la limosna, ¿sí? Como estas prácticas que estamos llamados a vivir no como un elemento exterior, no como algo para llamar la atención, sino como dice ahí, que tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Algo que hacemos delante de Dios. Y esto no para indicar que la vivencia de estos medios tiene que hacerse a escondidas, sino que son, así como la oración, así como el ayuno, así como la limosna, son medios para volver a la relación con Dios, medios para ir creciendo en esa relación con Dios, ¿sí? Entonces, son valiosos, sí, pero ellos no son el fin. El fin es esa relación con Dios. Por eso ahí está citada solamente esta frase, ¿no? Y tu Padre que ve lo secreto. Segunda indicación. Ninguno de ellos es para evadirnos de nuestra realidad. Es decir, no puedo ponerlos como excusas para no cumplir con lo que me corresponde como ciudadano, como cristiano, como parte de una familia, como empleado, como padre de familia, como parte de una comunidad.
sino que lo que buscan es ayudarme a vivir mejor mi compromiso como apóstol de la cruz, que tiene que ver con mi vida diaria. Entonces, que no sean distracciones o ocupaciones que nos lleven a evadirnos de nuestra realidad. Tercero, no son recetas infalibles, ¿sí? No es que basta con que los practique 15 minutos al día, 3 días a la semana, basta, ¿no? O con que tome 2 reglas de la cadena de amor, 15 minutos de atención amorosa, 2 celebraciones litúrgicas y superaré automáticamente todas mis dificultades. No es así. Son medios, son instrumentos que necesito apropiarme, los que necesito conocer y, como dice ahí, asumir con fe, primeramente porque quieren ponerme en relación con Dios, con amor porque no son una obligación pesada, no lo hago bajo amenazas, no lo hago bajo sospechas, no lo hago para hacerme ver, sino por amor, con constancia además, porque pues piden que nos ejercitemos en ellos y esfuerzo. Claramente algunos nos pedirán más esfuerzo que otros, en algunos podremos fluir más naturalmente según nuestra experiencia o la afinidad que haya, pero todos me van a pedir algo, que me decida a ponerlos en práctica. Y necesitamos considerar, al irlos practicando, la situación de cada uno, de cada comunidad, de cada centro, es decir, son para adaptarse. Ya lo decíamos, no son recetas, son para adaptarse, para hacernos lo propios, que cobren un rostro específico en mi comunidad y también en ti. El apostolado de la cruz no existe en abstracto, existe con tu rostro, existe con mi rostro, con el de todos nosotros. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones generales, vamos a ver el primero de ellos. El primero es la cadena de amor. Hago una anotación aquí en nuestros textos donde aparezca ERAC, ERAC, me estoy refiriendo al librito de estatutos anteriores. Cuando en cambio aparezca EAC, EAC, me estaré refiriendo a los nuevos estatutos, para que si alguien luego quiere ir a conocer un poquito más ampliamente el texto, lo pueda hacer y no se pierda en ellos, ¿sí? Entonces decíamos, este primer medio, la cadena de amor. Nos decían los estatutos, es el modo característico de vivir el sacerdocio bautismal de quienes vivimos la espiritualidad de la cruz. ¿Por qué? Porque la cadena de amor en sus 14 reglas, más que un paso y después el otro, es ese conjunto de virtudes de Jesús sacerdote, que estamos llamados a ser nuestros para vivir nuestro sacerdocio bautismal. ¿Sí? Entonces, esa es la pista, hacer mías las virtudes de Jesús. Claramente tienen una formulación, pero necesito concentrarme en cuáles son esas virtudes. Y también teniendo en cuenta que son 14 reglas y que me podría yo perder al tenerlas siquiera que aprender de memoria, puedo tratar de ubicar aquellas que me resultan un poco más cercanas, por mi modo de ser, por mi formación, y también aquellas que me resultan un poco más lejanas o que me representan un mayor reto a vivir y que puedan ser como mi punto de llegada, la meta a la que yo quiero conquistar. Y voy a empezar desde lo que tengo ya más ganado, para ir a ese proceso que me va a llevar de una virtud a otra, porque son las virtudes de Jesús. ¿Sí? Entonces no están separadas, no puedo decir que ya agoté una y solo ahora puedo pasar a la otra, sino que voy a ir
dejándome llevar en ese proceso que me va a conducir. Es la experiencia que hace también Conchita. Hasta antes de la encarnación mística, en 1906, ahí Jesús, después de ese momento, le va a empezar a presentar la cadena de amor, pero antes la condujo por toda esa vivencia. Y después el Señor le dirá, ¿te acuerdas por qué te pedí? ¿Te acuerdas por qué te hice hacer este camino? Porque la fue conduciendo, ¿sí? Este sacerdocio de la cadena de amor, dice el padre Luis Ruiz en su libro Oblación Sacerdotal de Cristo, que es una explicación y una introducción a la cadena de amor, consiste en vivir en una actitud de ofrenda permanente de Jesús y de nosotros mismos bajo el impulso del Espíritu Santo. Una síntesis, si queremos, muy concentradita, pero tiene lo esencial, es esa ofrenda permanente de Jesús y de nosotros mismos. A eso apunta, a eso quiere llevarnos, a que todo aquello que vivamos desde las virtudes de Jesús se vuelva una ofrenda permanente, una ofrenda continua, una entrega en las manos del Señor. Y no porque somos los mejores, no porque no nos queda de otra, sino porque nos dejamos mover, impulsar por el Espíritu Santo, el mismo que movió a Jesús. Entonces podríamos decirlo, si queremos en un lenguaje un poco más coloquial, más nuestro, que todas las cosas de la vida cotidiana sean vividas en el amor y en la entrega. Porque sabemos que la ofrenda no es la entrega porque no nos queda de otra. Sabemos que no es la entrega porque estamos obligados, sino por amor, ¿sí? Y es exactamente lo que ahorita nos dice Lidia. ¿Eso también sería como ofrecernos como almas víctimas? Claro que sí, porque estamos ofreciendo a Jesús y como dice ahí, y nosotros con Él, ¿sí? Entonces, es las cosas de la vida cotidiana vividas en el amor y en la entrega. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Pasamos al siguiente. La atención amorosa a Dios. Nos decían también los estatutos anteriores, fomentaremos la atención amorosa a Dios como fuente de relación personal con Él y de comunión fraterna. Y aquí hay que subrayar esto. Relación personal con Dios. Es un modo de estar en relación con Dios y en comunión fraterna, es decir, en el vínculo con los demás. Y el padre Félix, para explicar esta enseñanza a los misioneros, nos ponía el ejemplo del girasol, una flor que creo que todos conocemos, que debe su nombre a que va girando con el sol. El trayecto que hace el sol en el firmamento, el girasol lo va siguiendo porque se alimenta de esos rayos del sol, ¿no? Decía, eso es estar atentos amorosamente a Dios, que nuestra vida, nuestra atención toda, esté siempre centrada en Él. Y por eso en una de sus cartas el padre Félix decía lo siguiente que tenemos ahí. Oh Padre, seremos todos tus girasoles, mirándote de la mañana a la noche. Innumerable multitud de florecitas enamoradas, enviando su perfume hasta tu trono. Y ojo, el nombre es atención amorosa a Dios, ¿no? Como dice ahí el padre Félix, esa multitud de flores enamoradas. Una atención por amor, con amor, desde el amor, ¿sí? Podemos pensarlo también en términos muy inmediatos. Creo que a nadie se le olvidan las personas amadas. Llámese papá, mamá, esposo, esposa, hijos, hijas. Siempre nos acompañan
los traemos en la mente. Es cierto, en momentos tenemos que concentrarnos en lo que hacemos, en lo que estamos hablando, pero no es un peso para nosotros acordarnos de ellos, de ellas, sino que nuestro pensamiento, nuestro afecto van naturalmente hacia allá. Y es eso lo que el Padre Félix nos invita a vivir, esa atención amorosa, esa búsqueda de vivirnos atentos a Dios, de vivirnos, como dice ahí, con esos detalles extra de interés, de cariño, de amor, de petición de perdón, de agradecimiento. ¿Dónde? ¿Cuándo? El ordinario de la vida. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, padre. ¿Sí? Si hubiera algo, ahorita como lo hicieron, nos lo van poniendo aquí en el chat. ¿Sí? Muchísimas gracias. Seguimos entonces. Tercer medio, la liturgia. Y aquí tomamos ya nuestros estatutos nuevos en el número 16, que nos dicen, tenemos en la liturgia la fuente y culmen de nuestra vida y participamos de la celebración de los sacramentos de modo pleno, activo y consciente. La liturgia es parte integrante de la vida cristiana, es un elemento importantísimo, es la fe celebrada, ¿sí? No solamente es un contenido, no solamente es una enseñanza, es la celebración, nuestra vida puesta en juego. Y el Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium, nos recuerda que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Y esto corresponde a todos los cristianos, pero a nosotros aún más, porque nos centramos nuestra mirada en Jesús sacerdote y víctima. Entonces, todo lo que tiene que ver con la celebración de la fe, para nosotros va a ser importantísimo. No para hacer cosas espectaculares, no para llenarlo de requisitos, sino para que podamos, como dice ahí, participar de modo pleno, activo y consciente. Es decir, que no estemos distraídos, que no seamos espectadores solamente, sino que seamos conscientes y entendamos qué es lo que se está viviendo ahí. Nos impliquemos, nos involucremos, participemos, ¿sí? Entonces, para nosotros la liturgia será muy importante. Sabemos que por la situación de salud que vivimos a nivel mundial, la participación presencial en las celebraciones está reducida. En eso seguimos siempre las indicaciones de las autoridades civiles y eclesiales, pero ojalá que no nos gane la comodidad. En momentos será pues necesario solo participar de manera virtual, pues porque es la posibilidad que tenemos, que tiene también sus límites, pero que cuando nos sea posible hacerlo de manera presencial, lo hagamos, ¿sí? Que la comodidad no se vuelva el criterio, sino esta participación, como nos dice ahí, los estatutos plena, activa y consciente. Y en esto también el Padre Félix en una de sus enseñanzas nos dice, no puede haber una verdadera vida contemplativa sin vida litúrgica. Esas dos vidas se alimentan mutuamente y dan al Padre esos adoradores en espíritu que Cristo nuestro Señor anunciaba a la samaritana. Es decir, esas dos vidas, la vida contemplativa, nuestra oración, nuestro diálogo íntimo con el Señor, junto con la celebración de nuestra fe, que hace de nosotros esos adoradores en espíritu y en verdad, ¿sí? Entonces, somos invitados a ir cuidando nuestra participación y a irla motivando también en nuestras comunidades para que nuestras celebraciones sean de veras esos espacios para integrar ahí nuestra vida y que de ahí también surja aquello que alimenta nuestra cotidianidad.
Podríamos decirlo también, si queremos resumirlo así en una frasecita, como aparece ahí al final, integro mi vida a la Eucaristía, porque llego a la Eucaristía a participar con todo lo que he vivido y hago ofrenda así de mi vida, pero también integro la Eucaristía a mi vida. Lo que vivo en la celebración, si encuentro con el amor desbordante de Dios, lo llevo a mi vida y lo comparto. ¿Estamos? Perdón. Cuarto medio, la oración. Nos dicen los estatutos nuevos, nos distinguimos, es decir, nos caracterizamos por ser hombres y mujeres de oración. Aquí vuelve el tema que nos ocupa, ¿verdad? ¿Cómo alimentamos nuestro espíritu? Entonces aquí se nos dice, alimentamos nuestra vida interior con la Eucaristía, que acabamos de decirlo, con la Sagrada Escritura, con el magisterio de la Iglesia, con nuestras fuentes, es decir, los escritos de nuestros padres en el Espíritu, Conchita, Padre Félix, Monseñor Ibarra, Monseñor Martínez, etcétera, ¿sí? Nos sentimos llamados, llamadas a vivir una profunda e íntima experiencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Que la oración sea un elemento fundamental que integra nuestra vida, no es un apartado nada más, ¿sí? Es cierto, hay momentos que necesitamos reservar para la oración y cada quien irá ubicando cuáles son los modos que más le ayudan a orar. Hay quien necesita reservarse un momento de silencio, apartarse de todo para poder hacer oración. Excelente. Y sabemos que también para eso nos sirven los retiros. Pero hay quien a lo mejor por sus ocupaciones y por su estilo personal, mientras va haciendo una, mientras va haciendo otra, va platicando con el Señor. ¿Cuál es el modo mejor? Los dos. El punto es qué te ayuda a ti y qué te ayuda en este momento. Porque quizá en algún momento necesitas detenerte más, en otro necesitas irlo integrando más a tu vida, en otro momento necesitarás ayudarte de textos, en otro momento tu corazón va a fluir más naturalmente. ¿Qué es lo que en cada momento te va ayudando y te pone en ese contacto íntimo, personal con el Señor? ¿Sí? Otra vez, ya lo dijimos, no hay recetas, pero sí tenemos muchos recursos. Y a lo largo de nuestra formación vamos viendo algunos de estos modos de orar. Si igual en algún otro momento se requiere, podemos hacer un taller sobre métodos de oración. Pero entonces aquí es la invitación a que cada quien vaya descubriendo, vaya identificando qué es aquello que más le favorece. ¿De acuerdo? Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, este es el misterio de la fe. La Iglesia lo profesa en el símbolo de los apóstoles, es decir, en el credo, y lo celebra en la liturgia sacramental, para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre. Aquí está la síntesis de la vida cristiana, ¿no? Que nuestra vida se conforme con Cristo por la acción del Espíritu Santo para gloria del Padre. Por tanto, este misterio exige que los fieles crean en Él, lo celebren y vivan de Él. ¿Cómo? En una relación viviente y personal con Dios. Esa relación viviente y personal con Dios es la oración. ¿Sí? Ahora, ¿esto cómo lo podríamos decir en nuestros términos? Pues a lo mejor que dediquemos ese tiempo para esos diálogos íntimos, para conocernos con el Señor, para darnos a conocer. Claro que Él sabe cómo somos, pero se trata también de que nosotros nos presentemos y aprendamos a confiar. Y pide momentos para compartirle nuestra vida, para que sea Él
nuestro compañero de camino, ¿sí? Para presentarle nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros sueños y nuestros temores, todo aquello que vamos viviendo. Y sobre todo para escucharlo a él, el otro con mayúscula. Así como sabemos que toda relación humana pide tiempo, pide atención, pide que se cultive para que crezca, la relación con Dios es lo mismo. Necesitamos darnos tiempo, darle tiempo, para que vaya tomando su color, su sabor particular y que podamos de veras disfrutar de ese inmenso amor que el Señor nos quiere regalar. Medio número 5, devoción a María. Los miembros del apostolado de la cruz debemos distinguirnos por nuestro amor filial a María, Madre de Jesús y de la Iglesia. Fomentaremos su devoción como camino para encarnar a Cristo sacerdote. María en su sí, en el sí que da no solo en la anunciación, sino el sí a la hora de presentarlo al templo, el sí junto a la cruz, el sí que sigue dando al estar con los apóstoles después de la ascensión de Jesús. Por eso ella es bien importante, porque ella nos va a ayudar a encarnar a Cristo sacerdote. La acompañaremos especialmente en el misterio de su soledad y la seguiremos en la fe profunda, la esperanza firme y el amor doloroso con que vivió su ofrenda sacerdotal en esa época fecunda de su vida. Y aquí nos estamos refiriendo especialmente a esa etapa después de que Jesús sube al cielo, donde María se queda con los discípulos, no desde un papel de poder, de autoridad, sino sosteniéndolos con su presencia, su amor maternal. Recordemos lo que dice los Hechos de los Apóstoles a propósito de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, que estaban los discípulos orando y María con ellos. Entonces, desde esa vivencia que podemos decir ordinaria de su vida, donde claro que siente pues esa soledad porque no está su hijo, pero no está aislada, no está encerrada en lo que le hace sufrir, sino que lo vive, como nos dicen aquí, los estatutos anteriores, lo vive en una fe profunda, en una esperanza firme y en un amor que sí enfrenta el dolor, pero hace ofrenda de su vida en favor de la iglesia. Y sigue entregando a su hijo al Padre y sigue entregando el testimonio y la tarea de la comunidad cristiana. Entonces, para nosotros es ese modelo porque es modelo de la iglesia, modelo para Conchita, modelo para nosotros. Por eso Jesús le dirá a Conchita, por el Espíritu Santo, ofréceme crucificado al Padre. Por María y en su unión, regálame a mis sacerdotes. Como diciéndole, haz lo que hizo María. Ofrecerme al Padre. Y regálame a mis sacerdotes, llévame a ellos, ¿no? Que sientan ese amor maternal, que se sientan cobijados, llévame a ellos, ¿sí? Y en esto tenemos incluso una frase que conocemos muy bien, es una ejaculatoria y es también todo un programa de vida que el Padre Félix nos regaló, ¿no? Con María todo, sin ella nada. A ver, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, padre. Sí, ya no se nos ha cortado la Nada. tecnología. Ay, gracias a Dios. Cambió de lugar, estuvo perfecto, padre. Sí, me vine aquí a la sala de reuniones de los padres, entonces aquí vamos. Entonces, a ver, si vamos bien, no sé si, digo, ya tenemos una horita conectados, no sé si quieran tomarse también unos 5 minutos de descanso. Digo, vamos exactamente a la mitad.
Si se fijaron, son 10 medios, llevamos 5. ¿Les parece bien 5 minutos? Está bien, padre, como usted Sí. diga. Sí, yo Bueno, creo. entonces, en unos 5 minutitos nos 5. vemos para continuar. Muy bien, padre. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, Sálvalos, sálvalos. sálvalos. María todo, sin Sin ella ella nada. nada. Ánimo firme. Que ¡Viva viva la la cruz! Con María todo y sin ella nada.
María, ¿y ustedes dónde son? María Alvarado. María Alvarado, ¿ustedes de dónde son? ¿De dónde son? María Alvarado o Marta Alvarado. No, Marta Alvarado. Somos de Harlingen. Ah, de Harlingen. Sí. ¿Y esa reunión la hacen ustedes los de allá del otro lado de Harlingen? Sí, de la zona 7. Así es. Centro de Espíritu Misionero es parte de la zona 7. Somos Vallehermoso y Harlingen. Ok. Así es, Bueno, doctor. yo estoy acá en Reynosa. Pues sí, muy bien, doctor. Un saludarles. Igualmente, doctor. Bueno, pues si ya se van conectando de nuevo. A ver si van llegando. Estamos 42, padre. ¿Sí? ¿Seguimos entonces? Sigamos, padre. Muy bien. Vimos entonces la devoción a María. Ahora veremos este tema, el estudio, como otro medio. Nos dice, para identificarnos mejor con Cristo Jesús, trataremos de conocerlo cada día más y de profundizar en su misterio sacerdotal. Ojo, esto, al hablar del estudio, no nos queremos centrar en cuántos libros leemos, cuántos cursos hemos tomado, a cuántas charlas hemos asistido, sino la capacidad de saborear y de profundizar lo que tenemos. Comenzar de la primera fuente de espiritualidad para todo cristiano, que es la palabra de Dios y que sabemos es un tesoro inagotable, y que el Vaticano II nos recordó, citando a San Jerónimo, la ignorancia de la Escritura es ignorancia de Cristo, es no conocerlo, pues por eso estamos llamados al estudio, pero no para buscar erudición, no para buscar solo saber más o competir, sino que sea un conocimiento para saborear mejor lo que tenemos y para poderlo compartir. De hecho, en una de las cartas que el padre Félix escribe a sus estudiantes, dice lo siguiente que tenemos ahí. El estudio, sus estudios, los preparan, los elevan, los establecen cada día en más luz, los maduran y sobre todo los unen a Jesús por el mayor conocimiento que les dan de Él. Para eso estudiamos, para conocer mejor. Y si ya decíamos que en la palabra de Dios tenemos un manantial inagotable, también en los escritos de Concepción Cabrera tenemos un grandísimo tesoro que apenas estamos empezando a escudriñar. Entonces, también podamos eso, dedicarnos a estudiar juntos y personalmente este tesoro que el Señor nos ha confiado, que es para alimento nuestro. Teniendo en mente esto que nos dice el Padre Félix, para más unión con Jesús, para conocerlo más. Podríamos decirlo así, con esta frase, sabiduría para edificar, sabiduría para servir. Pasamos al siguiente.
el discernimiento. Para vivir la actitud de obediencia filial, es decir, obediencia de hijos con su padre, buscaremos estar en discernimiento continuo de la voluntad de Dios. Es decir, trataremos de buscar siempre cuál es la voluntad de Dios. Para esto tenemos muchos recursos, desde consultar a otros, como nos enseñaron nuestros padres en el Espíritu, que no tomaban decisiones apresuradas cuando eran cuestiones importantes, sino que consultaban una y otra vez. Tenemos también los recursos que la Iglesia ha ido dando, como es la experiencia de los grandes místicos, que nos ayuda a ir descubriendo qué es lo que el Señor quiere de nosotros, cómo nos invita a relacionarnos con Él en nuestra vida ordinaria. Y creo que esta frase del Padre Félix nos ilustra bien, que se trata no de querer adivinar lo que Dios quiere, y mucho menos de doblegar a Dios a lo que queremos, sino de ir aprendiendo a ir a su ritmo. Por eso dice el Padre Félix, ¿cuántas veces quise ir yo adelante y por tal camino que había yo pensado? Y nuestro Señor, por medios apropiados, me detuvo. ¿Cuántas veces quise ir a la derecha y nuestro Señor me hizo ir a la izquierda? ¿Cuántas veces me quise parar y nuestro Señor me hizo sentir fuerte empuje para ir adelante? Sí. Aquí escuchamos el testimonio de un hombre que busca vivirse en esa relación de confianza con Dios para hacer su voluntad, y por eso va aprendiendo a ir a otro ritmo que no es el suyo, sino el de Dios. Y como dice ahí, por medios apropiados. Pero esto pide, como nos dicen los estatutos, una actitud, una disposición, querer vivirnos así. Y entonces se va a tratar de que ordenemos nuestra mente y nuestro corazón desde el amor de Dios, ¿sí? Y como les decía, para eso hay también recursos. El acompañamiento espiritual o dirección espiritual es uno de ellos. Los ejercicios espirituales que nos regaló Ignacio de Loyola son otros, ¿sí? Los mismos escritos de Conchita y del Padre Félix están embebidos de esto. Buscar siempre la voluntad de Dios. Si no hay algún comentario o pregunta, seguimos adelante. Octavo, dimensión comunitaria, importantísima. La dimensión comunitaria es nuestra manera de ser iglesia. Ojo, ya aquí lo tenemos claro, ¿no? Nuestra manera de ser iglesia, no aislados. A ejemplo de los primeros cristianos, estaremos atentos y sensibles a las necesidades de nuestros hermanos. La fe, es cierto, tiene una dimensión personal de respuesta, pero se vive en comunidad. Y esto nos lo recuerda el Vaticano II en la Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia. En todo tiempo y en todo pueblo es grato a Dios quien le teme y practica la justicia. Sin embargo, fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Es voluntad de Dios, es el deseo de Dios constituir un pueblo. Por eso nos llama a su iglesia. Entonces, no podemos vivir nuestra espiritualidad fuera de la iglesia y no podemos vivirla sin nuestros hermanos. Y esto nos lo acaba de recordar también el Papa en su carta Fratelli Tutti, que es también una joya. Qué importante es soñar juntos. Solos se corre el riesgo de tener espejismos, en los que ves lo que no hay. El espejismo es algo falso, es algo que engaña. Los sueños se construyen juntos.
Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Ojo, no dice todos iguales, uniformados, todos con el mismo color, todos con el mismo corte de pelo, todos hablando igual, sino cada uno con su propia voz, cada uno con sus convicciones, pero soñando juntos. Todos como hermanos, con la misma dignidad, con la misma valoración, con el mismo respeto, teniendo todos un lugar. Porque nuestra vida y nuestra fe se viven juntos, ¿no? Y por eso esta invitación tan hermosa a soñar juntos, a enfrentar juntos nuestros temores, a construir este sueño de una humanidad nueva, ¿no? Se trata entonces de vivir estas relaciones profundas, de caminar con los demás y sin romanticismos. También sabemos que donde hay dos o más, también hay dificultades, también hay malos entendidos y necesitamos aprender a resolver nuestros conflictos. Necesitamos aprender a convivir con la diferencia. Pero ahí está la belleza de esta tarea, caminar juntos, donde yo los cuido, pero también ellos me cuidan, porque no se trata de que yo me eche a la espalda a toda la familia, a todo el apostolado de la cruz, a toda la parroquia, sino que cada uno aportemos y cada uno recibamos de los demás. No hay nadie tan pobre que no pueda dar algo. Desde una sonrisa, una oración, una mirada de cariño. Y no hay nadie tan rico que no necesite nada de otros. Como una sonrisa, una palabra de valoración, una palabra de aliento. Y yo creo que esta pandemia nos lo ha recordado, que nadie se salva solo. Entonces, qué importante este elemento de la dimensión comunitaria, y no dejemos que nadie vaya solo. Y por lo mismo, no vayamos solos. Seguimos. 9. Servicio apostólico. La vocación a ser apóstoles de la cruz y del Espíritu Santo nos pide vivir en comunión con Jesús y con la iglesia, lo acabamos de decir, pero ¿cómo? Impulsando la santidad con nuestro testimonio de vida. Es decir, nuestro primer apostolado es nuestra vida. Que ahí se exprese que somos apóstoles de la cruz. Dicen las tradiciones de los franciscanos que Francisco de Asís enviaba a sus frailes y decía, anuncien el evangelio y si es preciso, prediquen. Esto quiere decir que el anuncio se realizaba con la vida, con las actitudes, con el modo de tratarse y de tratar a los demás. Allí estaba ese anuncio, antes que la palabra, el trato cotidiano. Como apóstoles de la cruz somos enviados a extender el reinado del Espíritu Santo, construyendo el pueblo sacerdotal, es decir, construyendo la iglesia, comunidad de hermanos, generando procesos de santidad, es decir, ayudando a crecer en nuestra vocación bautismal e impulsando el compromiso de solidaridad. Es impensable nuestro ser apóstoles de la cruz si no somos capaces de ayudar a otros a cargar su cruz. Si no somos capaces de mirar con ojos atentos y con corazón conmovido a nuestros hermanos más necesitados y salir a su encuentro. En el documento Evangelii Gaudium del Papa Francisco, él nos recuerda que la evangelización es tarea de la iglesia, de toda la iglesia.
Ahí está nuestro compromiso apostólico. Pero este sujeto de la evangelización es más que una institución orgánica y jerárquica, porque es ante todo un pueblo que peregrina hacia Dios. Ya lo vimos hace un momento, ¿no? Ese pueblo convocado por Dios porque Él nos quiere unidos, y aquí se nos recuerda que peregrinamos, es decir, estamos en camino, es decir, seguimos aprendiendo. Y no quiere decir que no fallemos, y no quiere decir que en todo tendremos éxito, pero sí que tenemos nuestra mirada fija en Él y que cada día nos levantamos a recomenzar. Y le pedimos a Él, al Señor misericordioso, que nos contagie esa infinita paciencia para recomenzar cada día. Es ciertamente un misterio que hunde sus raíces en la Trinidad, pero tiene su concreción histórica en un pueblo peregrino, todos nosotros, un pueblo peregrino y evangelizador. Ojalá que también ahí nos identifiquemos todos, ¿no? Lo cual siempre trasciende toda necesaria expresión institucional. Y nos recuerda el Papa, en todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. Porque si no sería una tarea imposible, ¿no? Escapa nuestros recursos. Pero sabemos que contamos con el Espíritu de Dios, el mismo que impulsó a Jesús, el mismo que ha impulsado a la Iglesia, es el que se nos regaló en el bautismo y se renovó en la confirmación. En todos actúa el Espíritu que impulsa a evangelizar. Porque en pocas palabras se trata de contagiar a otros el amor de Cristo. Ojalá que contagiemos eso y no rutina, desesperanza, desaliento. Ojo que esto no quiere decir que no los podamos sentir o que en momentos necesitamos incluso compartirlos, pero que nuestra presencia sea de veras ese contagio del amor de Cristo, esa confianza renovada en el Señor. Por último, y no menos importante, los deberes de Estado. Nos decían los estatutos anteriores, los medios señalados, todos estos 9 que ya vimos, deben ser una poderosa ayuda. Ojo, una ayuda, un instrumento, una herramienta. ¿Para qué? Para realizar mejor los deberes del propio estado de vida, ya sea como seglares, laicos, ya sea como religiosos, ya sea como sacerdotes. ¿Para qué? Abracemos con amor la cruz de cada día. Todo esto que hemos ido viendo, lo que quiere ayudarnos es a vivir mejor nuestra vida, vivirla con pasión, vivirla desde este abrazo a nuestra cruz de cada día, pero un abrazo lleno de amor. Una frase célebre de Ignacio de Loyola que nos puede orientar también en esto es: actúa como si todo dependiera de ti. Traducido en lenguaje actual, échale ganas, ponle corazón, apasionate en lo que haces. Pero sabiendo que en realidad todo depende de Dios, es decir, pero dejando todo en sus manos, haciendo ofrenda de tu vida, que eso lo vimos desde el inicio, si se acuerdan. Entonces vivamos con pasión nuestra vida de cada día, sabiéndola dejar en manos de Dios, haciendo ofrenda de todo esto que vivimos. Sabemos que en nuestro día a día hay infinidad de situaciones que nosotros no decidimos, desde cosas graves, como es esta pandemia, como son las políticas públicas, como es una enfermedad incurable, hasta cosas muy ordinarias, el tráfico en la calle, el clima. Son infinidad de situaciones que nosotros no decidimos, que no está en nuestras manos cambiar, pero que sí podemos, como nos dice ahí,
optar el modo de vivirlo, decidir cómo vivirlo, con pesadez y amargura porque no me quedo de otra, o con alegría, con entrega, con pasión. Y creo que pues todos hemos tenido la oportunidad, o quizás muchos hemos tenido la oportunidad de encontrarnos personas que nos enseñan esto, que no obstante viven una situación muy complicada, la enfrentan con dignidad, con confianza en Dios y que incluso irradian esto y no lo contagian. Ojalá que también podamos ser de esos, optando el modo de vivir lo cotidiano. Me detengo un momentito y les pregunto si hay algo que no quede claro, alguna pregunta. Si hubiera alguna pregunta, igual podemos hacerla por el chat. Podemos también ahorita que dejé de compartir la pantalla, a lo mejor expresarla brevemente. Si hubiera primero algo que no quede claro. ¿Sí? ¿Algo que aclarar? Lo pueden escribir en el chat o pueden hablar ahorita, si alguien quiere. Por mi parte, no. Nos pregunta Lidia. ¿Cómo Excelente. poder crecer más en la confianza con Dios? Hablando desde la parte del discernimiento. Eso es muy importante. A ver, partimos de que sabemos que Dios quiere que todos los hombres se salven, ¿no? Y esto nos lo dice el Nuevo Testamento, y quiere nuestro bien. ¿Cómo ir aprendiendo a descubrir lo presente? Ese es también el punto de la vida cristiana. Para esto tenemos diferentes recursos. Les decía, uno es el acompañamiento espiritual, que ojo, es un acompañamiento, no es alguien que me va a decir qué tengo que hacer, que a veces es lo que pasa, ¿no? Padre, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Dígame. Pues yo no conozco del todo tu vida, ¿cómo te voy a dar una receta? Sería hasta como irrespetuoso, ¿no? De tu madurez y de tus capacidades. Y que además esto es un poquito mañoso, porque si algo no funciona, pues ¿de quién va a ser la culpa? Pues del padre, ¿no? Ahora, ¿qué quieres hacer? ¿Qué opciones tienes? Y en esto, ¿qué es lo que el Señor te invita a vivir? El problema es que a veces ya creemos saber qué es lo que quiere, que sea bueno, que me porte bien, sí, pero ¿qué significa en cada situación? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ir discerniendo, es lo que vamos a ir aclarando. ¿Qué significa en esta situación hacer la voluntad de Dios? Que ojo, no es hacer siempre lo que más hace sufrir, lo que más duele. Momento. Sabemos que la vida tiene sus implicaciones, sus dificultades, pero no se trata de estarnos amargando, ¿no? Sino en que Dios creemos, ¿sí? Ahora, ¿cómo ir leyendo nuestra vida a los ojos de Dios? Ese es el punto, ¿no? Y entonces necesitamos irnos ejercitando en recuperar nuestra vivencia, en estar atentos a lo que se mueve en nuestro interior y en nuestra mente. Y en eso les decía, Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales sistematiza algunas reglas. Y nos va a decir, es diferente el modo de actuar del Espíritu de Dios cuando hay una persona que pues está ahí medio metida en el pecado y está queriendo salir. Entonces, el Espíritu de Dios va a actuar de un modo. Pero ojo, sabemos que también el malo hace su chamba y no nos va a dejar de molestar. Pero va a ser diferente el modo como actúen uno y otro cuando ya iniciamos ese proceso de conversión y queremos ir de bien en mejor. Va a ser diferente el modo de actuar. Entonces hay que ubicar en qué momento estamos, qué se mueve en nosotros, para poder ir descubriendo cuáles son esas invitaciones de Dios. Y ojo, siempre está el respeto a la libertad, no solo de parte de quien acompaña, de Dios mismo. Entonces es
tomar esa responsabilidad en nuestras manos, ¿sí? Pero entonces, ahí tenemos esos recursos. Yo creo que también nuestras comunidades de apostolado son un recurso para ir alimentando, ir descubriendo qué es lo que el Señor quiere de mí. Porque son las personas que me van conociendo y que a lo mejor me dicen, oye, tú tienes estas capacidades, ánimo. Y quizás yo ni me había dado cuenta. O también me pueden decir, oye, comadre, pues a veces tus modos son medio rudos, ¿no? Entonces también esa retroalimentación fraterna me ayuda para ir descubriendo qué es lo que el Señor quiere de mí, ¿sí? Fuente importantísima en todo, la palabra de Dios. Nuestra participación en la vida litúrgica, en la Eucaristía, la oración es vital porque, a ver, si yo quiero conocer qué es lo que les gusta comer a ustedes, ¿a quién le tengo que preguntar? ¿Al alcalde? ¿Al gobernador? Se los pregunto a ustedes, ¿no? Claro. Es muy obvio, y si queremos hasta un poco bobo, pero si quiero saber qué es lo que quiere el Señor de mí, se lo pregunto a Él. Es cierto, responde a su tiempo y a su modo, pero para eso tenemos estos recursos para ir haciendo nuestra esta voluntad de Dios, ¿sí? También ya si alguien se interesa en algún curso de discernimiento en específico, puede buscar en internet Proyecto Cruces, que es de nosotros misioneros, la sede está en la Ciudad de México, en Tlalpan, pero tienen cursos de discernimiento y de acompañamiento espiritual en la modalidad en línea, ¿no? Entonces aprovecho para hacer el comercial. ¿Sí? Sí, Proyecto Cruces. Proyecto de Eso que comentaba, padre, está una frase que me gustó mucho que dice, actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios. Es una frase increíble. ¿Por qué? Porque eso nos permite siempre, desde que nos levantamos, estemos fortalecidos y sabiendo que vamos a caminar junto con el Espíritu Santo y con el Señor. Esa frase me gustó mucho. Qué bueno. Sí, pues es de San Ignacio de Loyola, que pues acordémonos que el primer director espiritual de Conchita es un jesuita, ¿no? Y Claro. el fundador de los jesuitas es Ignacio de Loyola. Entonces, mucho de estas cuestiones de discernimiento, pues ella las vivió en carne propia, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? Si hubiera alguna otra preguntita. Si no, entonces les quiero invitar a hacer un trabajito muy sencillo, así como el que hicimos al inicio. ¿Sí? A ver, aquí está. A ver, les voy a pedir que traten de identificar 2 o 3 puntos de los que vimos que más te hayan llamado la atención. ¿Sí? Alguna frase, alguna pista, alguno de los elementos, algo. No tiene que ser todo. 2 o 3 cositas que nos podamos llevar, pues como ese aprendizaje. ¿Sí? Después, que tratemos de ver a lo mejor cuáles son esos 2 o 3 medios para vivir la espiritualidad de la cruz, de estos 10 que vimos, que tú usas o vives más. ¿Sí? ¿Cuáles son esos 2 o 3 medios que tú ya crees que has practicado un poquito más? Y por el otro lado también, ¿cuáles pueden ser esos 2 o 3 medios para vivir la espiritualidad que vives o usas menos? Porque a lo mejor no los conocías, porque a lo mejor no los tenías presentes, porque te representan un reto. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los que más? ¿Cuáles los que menos? Y por último, ¿cuál podría ser como un lema para ti, para poner en práctica esto? Sin necesidad de meter todo, pero si se acuerdan, cuando fuimos viendo cada uno de estos medios, al final poníamos una frasecita, ¿verdad?
Entonces, así que tú puedes hacer tu frase, que te recuerde a ver por dónde te invita el Señor a caminar. ¿Sale? Sí, Entonces padre. nos tomamos unos 2, 3 minutitos para hacer esto. Ahorita les vuelvo a poner la diapositiva donde está en la lista de los 10 medios para vivir la espiritualidad de la cruz. Y después hacemos un breve momento de compartir. Muy bien, padre. Entonces, adelante. Muy bien, ¿listos? Sí, padre. Pues si hubiera unos 2 o 3 que nos quisieran compartir así brevemente, pues eso como qué les queda, o puede ser eso, cuáles son los medios que más viven, o tan cuáles los que quisieran vivir más, o cuál podría ser como ese lema que los oriente. Digo, no es compartir todo, algo, simplemente poner en común. Quien guste. ¿Sí me escucha, padre? Sí, adelante. Soy María Chavarría, pertenezco a Harlingen. Saludos a todos.
mi pregunta, porque yo siempre, las tres más que yo practico es la oración y la devoción a María. El discernimiento, no sé qué, si estoy equivocada. Yo he estado recibiendo, no sé si son mensajes, no sé lo que es, pero puede decirse que siento las cosas que están pasando en mi persona y estoy reconociendo mi vida pasada y estoy sintiendo como mucha vergüenza. No sé en qué entra esto, si es en discernimiento o es por la oración, no sé. Gracias, sí. Digamos que, a ver, la oración alimenta el discernimiento. El discernimiento implica la oración, pero no solamente. Hay una parte que sí, como le decía, pues queremos saber qué quiere el Señor de nosotros, preguntémoselo a Él, ¿sí? Pero también hay, como les decía, material de formación, de estudio que nos va a orientar en cómo ir acogiendo, incluso ordenando todo esto que surge en la oración. Porque hay cosas que tienen que ver con, sí, la invitación de Dios, pero también con nuestro modo de ser, con aquello que nos ha formado o el ambiente en el que hemos vivido. Entonces, muchas veces también en todo este proceso necesitamos ir purificando esa imagen de Dios que nos hemos formado o que nos han transmitido, pero digamos que es un poquito más amplio. Pide la oración, ciertamente, y eso es innegable, y qué bueno que usted lo tiene, que está también la devoción a María. Adelante. Ahorita el siguiente pasito será a lo mejor buscar también pues un acompañamiento espiritual, buscar estos recursos que le puedan ir favoreciendo, como para ir aclarando qué es esto que usted va tanto sintiendo en la oración, como también lo que va viviendo en lo ordinario. El discernimiento nos sirve para ir descubriendo esa presencia de Dios en lo ordinario para nosotros. ¿Sí? Gracias, Padre. Lo que sí quería decirle, yo siento que soy otra persona a partir del momento en que yo entré al apostolado de la cruz. Las cosas se me están aclarando. Hasta ahora estoy viendo desde qué momento Dios me estaba llamando y no lo estaba escuchando. Uh-huh. Lo he Sí, pues, estado palpando. Puede uh-huh. decirse que he sentido mucho la presencia del Espíritu de Dios. Qué bueno, y muchas gracias por compartirlo. Gracias. Exactamente, digamos que, a ver, ¿cuál es el objetivo del apostolado? ¿Ser muchos? No, es simplemente ayudarnos a acercarnos a Dios. Nos ofrece un modo particular, claro, pues es este seguimiento de Jesús, sacerdote y víctima, que está ahí representado en la cruz del apostolado, pero eso es lo principal, acercarnos a vivir el amor de Dios. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más que nos quiera compartir así brevemente qué es lo que se queda? Adelante. En resumen, me llamó mucho la atención esto que dice vivir en comunidad con Jesús y la iglesia, con la finalidad de la evangelización. Creo que es una parte fundamental de nosotros en el apostolado de la cruz. Y esto nos lleva al segundo punto, es que debemos, que desea ahí, caminar juntos, cuidándolos y dejándonos cuidar, ordenando la mente y el corazón desde el amor de Dios. Y creo que si lo hacemos así, no nada más los al apostolado de la cruz, lo hacemos la comunidad, la familia y la comunidad, creo que no habría tanta violencia. Totalmente de acuerdo, se renueva el mundo, ¿no? Sí. Pero ¿desde dónde inicia? Pues con uno mismo, ¿verdad? Exacto. Con el propio ambiente. Por eso dice ahí, caminar juntos, cuidándolos. Hay que cuidar al prójimo. Uh-huh.
el prójimo como nos cuide, ¿no? Es una sociedad, es una comunidad, es una familia. Micro y macro familiar. Exactamente. Así es. Muchas gracias. Para servirles. Muchas gracias. ¿Alguien más? Una pequeña frase, padre, como dijo una, que se nos quede de todo lo que escuchamos. Cada día da lo mejor de ti y ofrécelo al Señor. Ujú. Me quedo pues con Excelente también. Es excelente frase. Da rumbo. Dice, a ver, ¿cuándo? Cada día, ¿no? Da lo mejor de ti, ofrécelo. Ahí está, ¿no? Es un rumbo claro. Y que no es, cárgate de muchas cosas, ¿no? Te tienes que saturar y tienes que, cada día un modo de vivirlo, ¿no? Que es lo que subrayábamos. Decide ese modo y tú estás decidiendo que sea una ofrenda. Ahí está todo. Muchísimas gracias. Aquí tengo una que compartió mi amiga que dice, a vivir irradiando el amor de Dios para opacar las cosas no muy buenas. También. Y donde tenemos claro que no es por méritos propios, porque somos los mejores, porque tenemos la vida resuelta. Vivir irradiando el amor que recibimos, ¿no? Y que además nos recuerda eso, qué afortunados somos al recibir este amor de Dios. Ahora toca la otra parte, ¿verdad? Que no se quede nomás aquí, que se comparta, como decíamos en una, ¿no? Contagiar con el amor de Cristo. Perfecto. ¿Sí? Hola. Bueno. Pues les invito a que podamos concluir pues dándole gracias al Señor, ¿no? Sabemos que es también Él el que nos regala estos medios, porque les decía, forman parte de nuestra tradición espiritual, forman parte también de la experiencia de la iglesia, y que es como tener la mesa puesta. Ahí está, ¿verdad? Ahora de qué nos vamos a alimentar, qué queremos ir probando, y sabemos que todo esto es alimento sabroso, bueno, nutritivo. Pues aprendamos a comer, ¿no? De todo esto que el Señor nos regala, demos la oportunidad de ir conociendo y también de ir conociendo en comunidad. Ojalá que esto luego también en cada centro, en cada pequeña comunidad, se vaya compartiendo también para que juntas se puedan ayudar, ¿no? Y lo que a lo mejor yo no entendí, mi compañero, mi comadre me puede ayudar. Y a lo mejor lo que yo entendí, por más que yo diga yo no entendí mucho, muy probablemente eso le va a ayudar a alguien más. ¿Sí? Entonces que nos la creamos que ahí está, que tenemos con qué. ¿Sí? Hola. Carmen. Y bueno. Sí, hola, es que quería compartirles algo. A ver, No sé si adelante. me escuchen, es que la verdad el tema estaba muy interesante, pero se me cortaba mucho. Entonces a mí, así nada más lo que les puedo compartir es esa entrega, ese ofrecernos hacia el Señor, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me queda así de este taller es el ofrecernos, así como Conchita, ¿verdad? Que le ofrecía su sufrimiento, ¿verdad? Todo eso, pues ofrecérselos al Señor, ¿verdad? Y Él se va a encargar de irse manifestando en nosotros, ¿verdad? Es como les comparto que toda esta espiritualidad de la cruz es algo muy hermosa. Desde el momento que nosotros entramos, mi esposo y yo, tuvimos un crecimiento, porque hay mucha espiritualidad, ¿verdad? Entonces, lo único que me quedo ahorita con el taller, lo que escuché así, ¿verdad? Y que ojalá y dejen ahí la liguita para pues escucharlo bien todo, es esa entrega
cuando tú tienes algún problema o algo, de que tú confíes, ¿verdad? En que Dios ahí está, así como lo hizo Conchita con todo su sufrimiento, ella se donó, ¿verdad? Entonces esto es algo muy hermoso y a mí en lo personal el apostolado de la cruz me ha llenado muchísimo, de verdad, de ese Dios, de ese Jesús vivo, ¿sí? Entonces, nada más muchas gracias por este taller y pues seguir como que teniendo este crecimiento, ¿verdad? En el Señor, este crecimiento espiritual. Es algo nada más lo que yo les quería como que compartir, ¿sale? Muchas gracias. Pues vamos a concluir poniendo todo esto en manos del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Espíritu Santo, que es fuente de toda pureza, se las comunique por medio de la cruz. Que guarde su cuerpo, su alma, sus familias y comunidades siempre puros y sin mancha. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompañe siempre. Gracias, Padre. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Que Dios bendiga. Bendiciones, Padre. Mucho el tema. Igualmente. Dios bendiga, Padre. Muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias a Gracias, ustedes. Padre. Bendiciones, Dios Padre. bendiga. Ay, Padre. Desde Reynosa les mando, un abrazo de amor, apóstoles de la cruz y que viva la cruz. Viva Que la viva la cruz. cruz, que viva la Ánimo cruz. firme, viva la Viva cruz. la cruz. Muy bien. Les recuerdo que